tablita que vimos acá. Ahí le estoy contestando a Francisco, que me pregunta por el chat. Esta K que está en esta tabla, que está tabulada, es la K de formación del complejo. Representa la reacción de cada uno de estos cationes metálicos con el eta totalmente disociado, I-4. Es esta reacción, esta que está acá. La K de formación entre el catión metálico y el eta totalmente disociado es lo que llamamos K sub F, que es la que está tabulada en esta tabla. Cuando hablamos de K efectiva, estoy analizando la titulación o la reacción de ese complejo a un determinado pH. Fíjate acá que la K efectiva es la K de formación que acabamos de ver en esa tabla multiplicada por el valor de alfa 4. El alfa 4, el valor que tenga el alfa 4 va a ser función del pH. Suponete que estás trabajando un pH de 10. Fíjate acá en esta tablita, a un pH de 10, el alfa 4 vale 1. Entonces, en ese caso, la K efectiva es igual a la K de formación porque el pH vale 1. Porque el pH vale 10 y el alfa 4 vale 1. Ahora, si vos estás trabajando a pHs menores que 10, el alfa 4 va a ser menor que 1 y esa K efectiva va a ser menor que la K de formación. ¿Para qué sirve esto? Ahora vamos a ver cuando tengan que calcular la curva de titulación, si tuvieran que trabajar con I-4, es más engorroso porque tendrías que sacar cuál es la concentración de I-4 en la concentración total de eta libre. En cambio, si trabajamos con la concentración de eta libre, no me importa en qué forma está ese eta, si está parcialmente disociado o está totalmente disociado, porque el pH ya queda reflejado en el alfa 4 al trabajar con la K efectiva. Tamara, siempre va a ser dato el pH al que estás trabajando. Entonces vos, si sabés el pH, vas a poder saber cuál es el valor de alfa 4. Y la K de formación siempre es dato. O sea, lo que vos necesitas para resolver una valoración o una curva de titulación es conocer la constante de formación y el pH que se trabaja. Con el pH vas a sacar el alfa 4 y eso te va a permitir calcular la K efectiva. Para calcular la curva de titulación vamos a trabajar con la K efectiva porque es más simple todos los cálculos estequiométricos. Bueno, me queda un minuto, así que voy a finalizar y volvemos a iniciar. ¿Verdad? C sub I es la concentración de eta no acomplejada que está en solución, Sebastián. Sí, María Paula, para mantener, ahora vamos a ver que cómo hacemos para que esta técnica sea selectiva si el eta reacciona con distintos cationes metálicos. Dijimos que el eta reacciona con todos los cationes metálicos excepto con el grupo 1. ¿Cómo haremos para que esta técnica sea selectiva? Les pregunto para que me contesten por el chat. La K efectiva la utilizás, Moisés, porque si vos, fíjate que la K efectiva, como está definida, es la concentración de catión metálico acomplejada, dividida la concentración de metal en solución, y está dividida por C sub I, que es la concentración de eta libre. No importa en qué especie esté presente en mayor proporción. Si vos usás la K de formación, tenés que dividir por la concentración de eta totalmente disociado.
y eso es más engorroso trabajar analíticamente. Les preguntaba cómo hacemos para que esta técnica sea selectiva si esta reacciona con todos los cationes metálicos. Y bueno, está en lo cierto Agustín, que dice, si yo manejo el pH en el cual estoy trabajando, logro que esta técnica sea selectiva. Bueno, acá tenemos un ejercicio. Dice, calcular la concentración molar de I-4, o sea, eta totalmente disociado, en una solución de eta que se ha regulado su pH en 10. A ver, justo acá tengo. Bien, la solución, fíjese que dice, calcular la concentración molar de eta totalmente disociado en una solución que es 0,02 molar de eta. O sea, ese 0,02 molar de eta representa la concentración total de eta libre, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si yo tengo una concentración 0,02 molar de eta a pH 10, el alfa 4 a pH 10 es 0,36. A ver, veámoslo en la tabla. Bien, fíjense acá, a pH 10, el valor de alfa 4 es 0,36. Entre 13 y 14 el pH es 1, el alfa 4 vale 1. Yo creo que recién dije mal. Me parece que dije a pH 10 el alfa 4 es 1. No, a pH 13 o pH 14 el alfa 4 vale 1. Bueno, rectificado ese valor de alfa 4, que a pH 10 vale 0,36, volvamos a lo que estábamos calculando aquí. Entonces, si yo quiero saber cuál es la fracción de eta totalmente disociado en una solución de eta 0,02 molar, la fracción de eta totalmente disociado va a ser 0,36 de la concentración total. Fíjense que a pH 5, el alfa 4 vale 3,7 por 10 a la menos 7, entonces es mucho menor la concentración de eta totalmente disociado. ¿Ven? Bueno, acá este ejemplo dice calcular la concentración de equilibrio de níquel, níquel más 2, que tiene una concentración analítica de níquel acomplejado con eta de 0,015 molar, a un pH de 3 y un pH de 8. O sea, me está pidiendo cuál es la concentración de níquel que me queda sin acomplejar, que queda en solución, cuando yo tengo una solución de níquel acomplejada con eta 0,015 molar a un pH de 3 y un pH de 8. Acá aparece este término de concentración analítica. Hay una diferencia entre concentración analítica y concentración de equilibrio. La concentración analítica hace referencia a la concentración que yo tengo que poner de una determinada especie para preparar una solución de esta concentración. Por ejemplo, 0,015 molar. Y no me interesa o no tiene nada que ver con las especies que están en solución. Ahora, cuando hablamos de concentración de equilibrio, fíjense que acá la K efectiva es igual a la concentración de níquel acomplejada con el eta en el equilibrio, dividido la concentración de níquel en el equilibrio por la concentración de eta que queda libre. Entonces,
Si yo tengo una fracción de níquel acomplejada con el eta, ¿sí? Y yo planteo el equilibrio que vamos a tener en solución, me estoy volviendo acá. Lo que yo voy a tener en solución es esta ecuación al revés. O sea, si yo tengo el níquel acá acomplejado, el níquel acomplejado que está en solución me va a generar una fracción de eta que no está acomplejado y me va a generar una fracción de metal en solución. Si no me quedara nada de metal en solución, el denominador aquí estaría indefinido. Y este metal acomplejado con el eta tiene una K efectiva o una K de formación. O sea que aunque sea muy poquito metal en solución y eta me va a quedar sin disociar. Entonces, estamos acá. La concentración analítica ahí para Ismael y Jerica. La concentración analítica es la concentración que uno pone para preparar una solución. O sea, acá nosotros no sabemos en qué especie está. La concentración analítica representa lo que vos pones para preparar una solución, que no es lo que está en equilibrio. Lo que está en equilibrio, fíjense, es esta ecuación acá. Esta sí dice concentración de equilibrio de níquel acomplejada con el eta va a ser igual a esa concentración analítica y le tengo que restar lo que me aparece de níquel en solución, que va a ser una fracción muy pequeña, que es justamente lo que yo estoy buscando. Entonces, fíjense acá que este valor generalmente es un valor muy, muy pequeño, ¿sí? Que se lo puede despreciar. Y podemos decir que en el equilibrio, la concentración de níquel acomplejada con el eta es aproximadamente 0,015. Entonces, la K efectiva es igual al níquel acomplejado con el eta dividido el níquel que está en equilibrio, que sería este valor, por la concentración de eta que está libre. Cuando se disocia este complejo, va a generar un mol, digamos, un mol de níquel y un mol de eta en solución. O sea que estas dos concentraciones van a ser iguales, ¿sí? Por la estequiometría de la reacción. Entonces, en el denominador me va a quedar la concentración de níquel al cuadrado. Entonces, como estoy trabajando a un pH de 3, tendré que fijarme en cuánto vale la K de formación del níquel con el eta, multiplicarla por el alfa 4, que lo saco de la tabla, a pH 3, que es, en este caso, 2,6 por 10 a la menos 11. Entonces, despejando, ¿sí? Tengo que despejar acá la concentración de níquel, me va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de la K de formación me va a quedar 0,015 es la concentración de níquel acomplejado, la concentración analítica, dividida la K efectiva raíz cuadrada. Y de ahí obtengo que el níquel que me queda sin acomplejar es 1,2 por 10 a la menos 5. Sí, la relación Giuliano es 1 a 1. Es lo primero que dijimos, que el eta se utiliza en la mayoría de las titulaciones por formación de complejo, porque tiene la particularidad de que independientemente del número de ligandos que necesite el catión metálico para cubrir su número de coordinación,
al ser un ligando polidentado, digamos, rebasa el número o, digamos, satisface el número de coordinación de cualquier cation metálico que haya en solución. Entonces, la reacción entre el eta y los diferentes cationes metálicos siempre es 1 a 1. Todas las reacciones con el eta son 1 a 1. Entonces, de esta forma, yo puedo calcular, fíjense acá, que a un pH de 3, la concentración de níquel que tengo en solución, que no sea complejo, es 1,2 por 10 a la menos 5. Ahora, si yo trabajo a un pH más básico, como un pH de 8, ese valor de níquel es 8 por 10 a la menos 10. O sea, queda mucho menos níquel en solución cuando trabajo a un pH mayor. O sea, acá lo que quería que vieran es cómo calcular que siempre que ustedes tengan un metal acomplejado, siempre les va a quedar una parte de metal sin acomplejarse y una parte de eta libre. Siempre va a haber para poder cumplir esa K deformación. El 4,2 por 10 a la 18, Tamara, sale de la tabla de la K deformación entre el eta y el níquel. Fíjate, yo no me quiero volver, pero fíjate en la transparencia donde están la tabla de los logaritmos de K deformación entre el catión metálico y el eta. Le tenés que hacer el antilogaritmo al valor que encuentres en esa tabla. Estamos hablando de níquel. El níquel, el logaritmo de la K deformación para el níquel vale 18,62. De ahí le sacas el antilogaritmo y va a llegar al 4,2 por 10 a la 18. Valentino, vos pones ahí la suposición de que la concentración de níquel es aproximadamente igual a la concentración de níquel acomplejado. No dije eso. Lo que yo te dije acá es que la concentración de níquel que queda sin acomplejar es igual, estas dos concentraciones son iguales. Eso es lo que dije, que la concentración de eta y de níquel, el níquel libre sin acomplejar y el eta que queda libre, estas dos concentraciones son iguales. Por eso aparece este cuadrado de acá. Además dije que esta concentración de níquel que queda sin acomplejar, fíjate que mirá que el resultado es 10 a la menos 5. Lo que le restás, acá le tendrías que restar para calcular la concentración de níquel en el equilibrio, es 0,015 menos 10 a la menos 5, en el caso de pH 3. Y le tendrías que restar 10 a la menos 10 en el caso de pH 8. O sea que lo que estamos diciendo acá, que es muy poquita la concentración de níquel. Esto se puede despreciar frente a 0,015. Pero esto que estás escribiendo acá, la suposición de que la concentración de níquel es aproximadamente igual a la concentración de níquel acomplejada, no es lo que dije. Juani, porque no suponemos que la concentración del metal sin acomplejar es igual a la concentración de eta libre. Eso es un hecho, es por la estequiometría de la reacción, no es una suposición. Fíjate, Juani, fíjate en la ecuación que estamos escribiendo, me vuelvo, fíjate acá, estamos diciendo un mol de metal con un mol de eta genera un molde complejo. Entonces, lo que estábamos viendo acá tenemos el complejo en ese ejemplo. Tendríamos que haber escrito que cuando tengo un molde complejo, se disocia para dar un molde eta más un molde catión metálico en solución. Si yo tengo 0,015, creo que era, menos X, que se disocia, va a generar X de eta y X de catión metálico. No sé si, Juani, te quedó claro.
Ok, sigamos entonces. Al no tener pizarra me es más difícil escribir esos equilibrios. Bueno, si estamos hasta aquí, vamos a seguir con la curva de titulación. Así como vimos la curva de titulación para valoraciones de formación de complejos, vamos a analizar la curva de titulación para titulación por formación de complejos. Acá en esta transparencia dice es similar a una valoración ácido fuerte, base fuerte, porque en realidad eso era la primera técnica volumétrica que veíamos. Al estar en esta modalidad virtual, este tema lo hemos dejado para el último, así que esto todavía no lo hemos visto. La curva de titulación, que ya la hemos visto para titulación por precipitación, tenemos tres zonas. Antes del punto de equivalencia, fíjense, bueno, acá tenemos dos zonas, digamos. Fíjense, si yo trazo una recta acá, en esta zona donde tengo una gran variación de P de metal, acá voy a representar el P del metal en función del agente titulante, que generalmente es eta. Entonces, tenemos, antes del punto de equivalencia, que sería la región 1, lo que voy a tener es una gran concentración de catión metálico en solución. Tengo el catión metálico, le voy agregando eta desde la bureta lentamente hasta que llego al punto de equivalencia, que sería la región 2. En la región 2, el punto de equivalencia significa que le he agregado al Erlenmeyer la cantidad equivalente de ligando para que se acompleje con el catión metálico. Luego de esa región agrego 1 o 2 gotas más y paso a tener un exceso de agente titulante que sería la región 3. Entonces puedo diferenciar la región 1, que tengo exceso de catión metálico. Si calculo el menos logaritmo del catión metálico me va a dar un valor pequeño. Llego al punto de equivalencia, donde agregué la misma cantidad de agente titulante que catión metálico tenía en el Erlenmeyer, y pasado el punto de equivalencia, tengo exceso de agente titulante. Tengo exceso de agente titulante, o lo que es lo mismo, tengo una baja concentración de catión metálico porque la mayor parte del catión metálico está acomplejado con el éter. ¿Alguna duda de la curva de titulación? Isabel, sí, eso es lo que estuvimos viendo de cómo calcular la concentración de ETA que queda sin acomplejar. La concentración de complejo en el equilibrio, y qué hacemos cuando nosotros estamos calculando la curva de titulación próximo al punto de equivalencia, vamos a tener que hacer cálculos exactos y no aproximados. Entonces, esa aproximación de despreciar la concentración de metal que quede en solución, eso es válido para zonas que estemos calculando la curva de titulación lejos del punto de equivalencia. Próximos al punto de equivalencia tenemos que usar cálculos exactos. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿qué efecto tiene el cambio de pH en la curva? Bueno, ustedes tenían que ver la construcción de la curva de titulación, ¿sí? Era una actividad planteada para que la vieran de la SCUC. ¿La pudieron ver? ¿La pudieron ver?
Bueno, entonces si la pudieron ver, vamos a ver, yo acá hice los cálculos, lo que tenían en el libro no es exactamente esta curva de titulación. Dice, construya la curva de titulación de 50 mililitros de una disolución 0,01 molar de calcio, ahí el calcio, chicos, le está faltando el 2 más, que se valora con una solución de ETA 0,01 molar en una solución tamponada a un pH constante de 10. Alguien me había preguntado, cuando estábamos viendo las transparencias anteriores, si usábamos amortiguadores para fijar el pH. Ustedes fíjense que cuando planteamos la reacción del calcio con el ETA, ¿sí? A medida que el ETA vaya reaccionando, van a ir generándose, ¿no es cierto? Van a generarse protones que van a ir al medio de la solución. Si nosotros no ponemos un amortiguador, el pH va a ir cambiando a medida que la reacción del catión metálico que estamos analizando con el ETA vaya produciéndose. Entonces, el pH del medio se ajusta para que no varíe a medida que el metal reacciona con el ETA y además para lograr selectividad en la curva, en la técnica analítica. Como dijimos, algunos de ustedes dijeron que logramos selectividad regulando el pH del medio. Entonces, bueno, para este caso, que me piden que construya la curva de titulación, lo primero que hago es ver que tengo 50 mililitros de una solución que es 0,01 molar en calcio, se hace el producto de 50 mililitros por 0,01 molar, voy a tener 0,5 milimoles de cationes calcio. Y si estoy valorando con una solución que es 0,01 molar de ETA, como la estequiometría es 1 a 1, divido por 0,01, significa que voy a necesitar 50 mililitros de ETA para, digamos, acomplejar, vamos a decir, casi todo el calcio que está en solución. No decimos todo porque sabemos que siempre va a quedar una fracción muy pequeña de tanto de calcio como de ETA libre en el medio de la solución. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió hasta esa primera parte? Bien. Sigamos. Bien. Acá tenemos la reacción entre el catión calcio más 2 y el ETA totalmente disociado, que forma el complejo calcio-ETA menos 2. Ese complejo calcio-ETA con una carga menos 2. Esta K de formación la sacamos de la tablita donde están los logaritmos de la K de formación para los distintos cationes metálicos. Fíjense que el logaritmo de la K de formación de calcio vale 10,69. Así que si le hacemos la inversa del logaritmo en base 10, sacamos que la K de formación del ETA con el calcio es 5 por 10 a la 10. Esta es la K de formación. Entonces, el ejercicio me dice que tengo 50 mililitros de ETA por una solución de calcio que es 0,01 molar y me dice que el pH del medio es 10. 50 por 0,01 me da los 0,5 milimoles de calcio, quiere decir que para llegar al punto de equivalencia necesito 50 mililitros de ETA, que es lo que acabamos de decir. El alfa 4 para pH de 10 es 0,35, entonces para construir la curva de titulación vamos a trabajar con la K efectiva. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la K de formación y la K efectiva? La K efectiva, yo estoy planteando la reacción entre el calcio más 2 con el ETA totalmente libre, no como I-4, que me forma este complejo calcio I-2. La K efectiva, que lo que hago es
reemplazar la concentración de eta totalmente disociado I menos 4 por alfa 4 y la concentración total de eta, de tal forma que la K efectiva es igual a la K de formación por alfa 4, y eso es igual a la concentración de calcio acomplejado dividido la concentración de calcio libre por la concentración, acá no es la concentración de I-4, sino la concentración de eta libre. Estas dos concentraciones, ¿sí?, son iguales por la estequiometría de la reacción. Entonces acá calculo la K efectiva, que es la K de formación por el alfa 4, que me vale 1,75 por 10 a la 10. Fíjense que es menor que la K de formación porque el alfa 4 es 0,35. Entonces, fíjense que acá yo hice una tablita de los mililitros de eta que vamos a ir calculando para cuando no agregué eta, para un punto intermedio, para el agregado de 10 mililitros, para el agregado de 50 mililitros de eta, que sería el punto de equivalencia, y para un exceso de eta, que sería 60. Para el valor inicial, ¿sí?, cuando no agregué nada de eta, 0 mililitros de eta, la concentración de calcio que tengo es 0,01 molar. Por lo tanto, el logaritmo de la concentración de calcio me da 2. Y ese es este primer punto. Para 0 mililitros de eta, la concentración de calcio es 0,01 molar y el menos logaritmo de la concentración de calcio vale 2. Pasemos a los 10 mililitros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Cuando agregué 10 mililitros de eta, ¿sí?, lo que tengo que ver es, tengo la concentración, tengo calcio más 2, el eta totalmente libre y el eta complejada. Bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la concentración analítica de calcio. La concentración analítica de calcio va a ser igual a el volumen total de la mezcla, que eran 50 mililitros, por la concentración molar de calcio que tenía en solución, que es 0,01 molar, y por cada mol de eta que agregue va a reaccionar la misma cantidad de calcio, así que le resto los 10 mililitros de eta por su concentración. ¿En qué volumen está esa concentración de calcio que me queda sin reaccionar? En 50 mililitros de la muestra más 10 mililitros de eta, es decir, en 60 mililitros de solución. Eso me da una concentración analítica de calcio de 6,7 por 10 a la menos 3. Digo concentración analítica porque no estoy hablando de la concentración en equilibrio, estoy hablando de lo que me quedó en solución. Si yo quiero saber cuál es la concentración de calcio en equilibrio, va a ser igual. Yo acá estoy considerando como que todo el eta que yo agrego reaccionó con el calcio. O sea, fíjense acá, los 10 mililitros por 0,01, estoy considerando que todo el eta que agregué reaccionó con el calcio, pero en realidad no. Hay una fracción de eta que me va a quedar libre, sin acomplejarse, para poder cumplir con la K efectiva. Entonces, si me queda X de eta sin acomplejar, quiere decir que en el equilibrio de calcio va a ser los 6,7 por 10 a la menos 3 que calculé, más una fracción X que es igual a la concentración de X que me queda sin acomplejar. O sea, si X representa la cantidad de eta libre que me queda sin acomplejar para poder cumplir con la K efectiva, quiere decir que de calcio me va a quedar una concentración mayor a la concentración analítica. Por eso aquí yo escribo que la concentración de calcio en el equilibrio es igual a la concentración analítica más una fracción X que me queda sin acomplejar. ¿Estamos hasta ahí?
La concentración analítica se entiende que es 6,7 por 10 a la menos 3. Yo ahí estoy considerando, cuando calculo la concentración analítica de calcio, es que los 10 mililitros de ETA se acomplejan con el catión calcio. Pero fíjense acá, cuando planteamos la K efectiva, yo sé que hay una fracción de ETA que no se va a acomplejar, porque si me quedara 0 de ETA en solución, ¿sí? No se cumpliría la K efectiva. Y yo acá tengo una K efectiva que es igual a la concentración de calcio acomplejada dividida la concentración de calcio dividido la concentración de ETA que me queda sin acomplejar. Entonces yo sé que hay algo de ETA que no va a reaccionar. Entonces si hay una fracción X de moles por litro de ETA que queda sin reaccionar, quiere decir que de calcio me va a quedar 6,7 más esa misma fracción X, que es la que estoy planteando que queda sin reaccionar. Entonces la concentración de calcio en el equilibrio es igual a la concentración molar, la concentración analítica que acabo de calcular, que es 6,7 por 10 a la menos 3, más una fracción X que, que no reaccionó. No reaccionó porque hay una parte de ETA que queda sin reaccionar, que es X. Entonces, ahora tengo que calcular cuál es la concentración de calcio acomplejado. ¿Cuánto calcio se me acomplejó? Bueno, en principio lo calculo como la concentración analítica, que son los 10 mililitros de ETA que agregué por los 0,01 molar de la concentración de ETA, estos representarían los milimoles de ETA que agregué, dividido en el volumen total. 50 mililitros de solución, 50 mililitros de muestra más 10 mililitros de ETA. Esto me da una concentración analítica de calcio acomplejado de 1,6 por 10 a la menos 3. Pero yo sé que como hay algo de ETA que no me reacciona, entonces la concentración de calcio acomplejada va a ser un número menor a a la analítica. ¿En cuánto va a ser menor? En la misma fracción de ETA que no se acomplejó. Entonces acá la concentración de equilibrio de calcio acomplejado es 1,6 por 10 a la menos 3 menos X. Entonces, la K efectiva, que la calculamos en la transparencia anterior, va a ser igual a la concentración de calcio acomplejado, que es 1,6 por 10 a la menos 3 menos X, dividido a la concentración de calcio que me quedó sin acomplejar, que es 6,7 por 10 a la menos 3 más X, multiplicada por la concentración de ETA libre, que es X. Este valor de X, en un principio, lo puedo despreciar, el número que le voy a sumar a X, fíjense que ese valor de X, a ver si lo tengo calculado aquí, es del orden, fíjense, es 10 a la menos 11. Entonces, si yo le voy a sumar 10 a la menos 11 a 10 a la menos 3, prácticamente lo puedo despreciar, lo mismo aquí. Entonces acá el valor de X que me queda de ETA sin acomplejar, ¿sí? Al despreciar estos dos valores, cálculo X me da 1,4 por 10 a la menos 11. Entonces, la concentración de calcio que me queda en el equilibrio sin acomplejar cuando agregué 10 mililitros de ETA va a ser igual a 6,7 por 10 a la menos 3, y lo que le tengo que sumar de esta fracción X es 1,4 por 10 a la menos 11. Prácticamente no es nada, de tal manera que el logaritmo de la concentración de calcio es igual a 2,17. Fíjense que esta ecuación, ¿sí?, que está planteada acá, representa la resolución exacta de la concentración de calcio en el equilibrio. Como estamos lejos del punto de equivalencia, que fue una de las preguntas que me hicieron cuando hicimos el ejercicio cuando estábamos viendo la resolución del níquel acomplejado, cuando estamos lejos del punto de equivalencia, yo puedo despreciar la concentración, esta concentración X, ¿sí?,
que queda sin acomplejar. Pero a medida que la titulación avanza y me voy acercando al punto de equivalencia, a medida que estoy más cerca del punto de equivalencia, digamos, a unos pocos mililitros del punto de equivalencia, se hace importante el error si ustedes desprecian X. Entonces lo planteo de esta manera para que ustedes aprendan cómo resolverlo en forma exacta, debido a que a partir de la concentración de la solución y a cuán lejos estén del punto de equivalencia, tienen que hacer cálculos exactos o cálculos aproximados. Mira, Juliano, generalmente cuando la relación es mayor a 10, podés llegar a despreciar, pero en general, si vos estás lejos del punto de equivalencia, podés trabajar con concentraciones aproximadas. Ahora, cuando te acercas al punto de equivalencia, la situación va cambiando porque ya no podés despreciar lo que te queda, lo que va quedando. Continuamos. Bueno, para 50 mililitros, ¿sí? Es lo que habíamos dicho, he agregado la cantidad de agente titulante que es equivalente a la metálico tenemos en solución. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la concentración analítica del calcio acomplejado, que son los 50 mililitros por 0,01 molar, y lo dividimos en los 50 mililitros iniciales de la muestra más los 50 mililitros de solución. Eso hace que la concentración analítica de calcio acomplejado es 5 por 10 a la menos 3. Pero en el equilibrio vamos a tener una concentración menor a 5 por 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque es lo que estábamos viendo con el níquel. Si yo tengo el calcio acomplejado, digamos, para satisfacer este equilibrio, va a haber una fracción de calcio que no se va a acomplejar porque va a quedar la misma concentración de calcio en solución y la misma concentración de ETA sin acomplejarse. Fíjense que acá yo hablo de ETA libre y no hablo de ETA que está como I-4. Esa es la ventaja de trabajar con la K efectiva y no con la K de formación. Entonces, la K efectiva va a ser igual a la concentración de calcio acomplejada en el equilibrio, dividida la concentración de calcio que me queda sin acomplejar y la concentración de ETA que me queda libre en solución. Estas dos concentraciones son iguales, de acá aparece el cuadrado, y aquí puedo despreciar en principio este X frente a 5 por 10 a la menos 3. Fíjense que acá resolviendo les queda 5 por 10 a la menos 3, si desprecié esta X, dividida la K efectiva, me queda que X vale 5 por 10 a la menos 7. Entonces está bien que haya despreciado este 10 a la menos 7 frente a 10 a la menos 3. Lo que hace que en el punto de equivalencia el logaritmo del calcio, de la concentración de calcio, me queda 6,28. ¿Alguna duda hasta ahí? El otro punto de la curva es cuando tenemos exceso de ETA. Cuando agregué 60 mililitros de ETA, 50 mililitros lo utilicé para llegar al punto de equivalencia. Es decir, que cuando agregué 60 mililitros de ETA, tengo un exceso de 10 mililitros de ETA que no reaccionaron. Entonces, la concentración de ETA libre va a ser igual. Podemos ponerlo como 60 mililitros que agregué por 0,01 menos, estos serían los 0,5 milimoles de calcio. O directamente lo pueden plantear como los 10 mililitros de exceso de ETA por los 0,01 dividido los 110 mililitros de solución. Eso da 9 por 10 a la menos 4. La concentración de ETA que me queda sin acomplejar. La concentración de ETA en exceso, que esté 9 por 10 a la menos 4. Entonces, en el equilibrio me va a quedar 9 por 10 a la menos 4 más
digamos, una fracción X que corresponde a la concentración de calcio que queda libre, que no queda complejado, y tengo que recalcular la concentración de ETA en solución, la concentración de calcio acomplejada. La concentración de calcio acomplejado va a ser igual 4,54 por 10 a la menos 3, este 4,54 por 10 a la menos 3 lo calculamos como los 50 mililitros de ETA, los 50 mililitros de calcio por 0,01 dividido 110 mililitros de solución. A ver, está acá. Bueno, no sé por qué no lo tengo, pero sería como esto, ¿no? Sería como esto. La concentración de calcio acomplejado es para los 60 mililitros, los 50 mililitros de calcio por 0,01 dividido acá en el denominador por 110. Eso da la concentración esta de calcio acomplejada, 4,54 por 10 a la menos 3, corresponderían 50 mililitros de ETA por 50 mililitros de calcio por 0,01 molar dividido 110. Eso da 4,54 por 10 a la menos 3. Es decir, en el equilibrio voy a tener esa concentración analítica menos X, que corresponde a lo que se va a disociar para que aparezca X de calcio, y de ETA en solución voy a tener la concentración que acabamos de calcular más la fracción de X. Entonces, reemplazando en la K efectiva los valores que calculamos, que la K efectiva es igual al calcio acomplejado dividido la concentración de calcio sin acomplejar por la concentración de ETA libre. De ahí calculamos X, que es igual a la concentración de calcio, que me da 2,8 por 10 a la menos 10. Es decir, que el menos logaritmo de la concentración de calcio me da 9,55, que son los valores que ustedes tienen acá en la tablita. Acá. Entonces, si ustedes grafican esta curva de titulación, va a tener la forma de S, donde antes del punto de equivalencia, fíjense que el P de calcio es bajito, en el punto de equivalencia vale 6,28 y para exceso de ETA vale 9,55. Entonces acá la curva de titulación va a tener esta forma. Yo no la grafiqué, no se las grafiqué, pero va a tener esta forma. O sea, acá va a arrancar con esos valores que estuvimos calculando, en el punto de equivalencia va a tener un valor de 6,28 y después del punto de equivalencia 9,44 creo que nos daba. Es decir, va a tener esta forma de S. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda con la curva de titulación? Espero un momentito por si alguien tiene duda y quiere escribir en el chat, si no seguimos avanzando. 30 mililitros, me preguntan si podría haber despreciado X. Fíjese que sí. O sea, el X en realidad, acá, esto es para 60 mililitros. Fíjate que lo desprecias a X en función de la concentración de lo que te queda del calcio acomplejado y del ETA libre, pero X acá representa la concentración de calcio, que es lo que yo necesito para, fíjate que me da los 9,55. O sea, yo estoy
lo podés despreciar a X frente a la concentración analítica del calcio acomplejado y frente a la concentración analítica del ETA libre. Si lo estás despreciando acá. Fíjate que yo lo desprecié en esta cuenta que estoy sacando. Mira, Juani, ahí hay lo que yo quiero decir, que frente a la concentración de complejo y de ETA libre, con 10 mililitros de ETA en exceso lo podés despreciar porque estás lejos del punto de equivalencia. Fíjate que X vale 10 a la menos 10. Entonces, que le restes 10 a la menos 10 a un valor de 10 a la menos 3 no tiene implicancia. Ahora, si vos hubieras estado cerca del punto de equivalencia, este X en la cuenta no lo podrías despreciar. Bueno, ¿estamos? Ahora vemos la proyección azul, que pregunta Juliana. Ahora vamos a la proyección azul. Acá en esta está graficada la curva de titulación. Acá tenemos el P del metal, que para el ejemplo anterior sería el P de calcio en función de los mililitros de ETA. Nosotros estamos trabajando, hicimos esa curva de titulación en función de la K efectiva. La K efectiva es el producto entre la K de formación del complejo y el alfa 4. El alfa 4 afecta, o sea, el pH de la valoración afecta a la curva de titulación y eso es a través del valor del alfa 4. A medida que yo trabaje a pHs más ácidos, el valor de alfa 4 se hace menor, entonces lo que significa trabajar con valores menores de pH es que la curva de titulación se va a achatar. A medida que yo trabaje a pHs más altos, la curva va a ser la roja. Si yo trabajo a pHs más ácidos, la curva de titulación se va a tender a esos puntitos azules en función del valor que tenga alfa 4. Eso es lo que significa, Juliano, que la curva de titulación está afectada por el pH del medio y va a haber o sea, en esta gráfica la curva roja representa la K de formación, la K de formación, bien digo, y la azul está afectada por el alfa 4, que tiene que ver con el pH del medio. Entonces, fíjense en esta gráfica. Esta gráfica representa la curva de titulación de magnesio con ETA a distintos pH del medio. Fíjense, por ejemplo, a pH 6, fíjense que acá prácticamente esa curva de titulación no tiene salto. Entonces, titular al magnesio a un pH 6 no podría detectar el punto final de la titulación. Fíjense que a pH 7 tengo una leve variación ahí, muy pequeña, a 8, a 9, fíjense cómo mejora la curva de titulación, la curva roja que corresponde a un pH de 10. Entonces, de acuerdo al pH del medio, hay un pH que es óptimo o un pH mínimo para la cual la titulación es factible. Y esto es que dijimos al principio de la clase, que tiene que ver con la selectividad de la técnica. ¿Cómo hago yo para que la técnica sea selectiva? Alguien al principio de la clase dijo que era en función del pH. Esta gráfica que está aquí representa en el eje de las Y el logaritmo de la K de formación del catión metálico y en el eje de las X el pH. ¿Cómo se interpreta esto? Fíjense, por ejemplo, para el hierro más 3, este se representaría a un pH menos de 2 o prácticamente 2, el pH mínimo yo tengo que tener en el medio para que el catión metálico se pueda valorar. Fíjense que acá, esta que estamos viendo acá,
correspondía a la curva de titulación del magnesio a distintos pH. Miren si buscamos el magnesio acá. Fíjense este puntito. ¿Qué pH tiene? Este pH mínimo, acá para el estroncio y el magnesio, representa el pH mínimo para que el magnesio pueda ser valorado por esta técnica. Es decir, si yo quiero valorar el magnesio, el pH del medio tiene que ser 10 o más. ¿Por qué 10 o más? Porque fíjense, si el pH es menor, no tengo un gran salto en la curva de titulación, entonces la técnica no es analíticamente viable. Entonces, esta gráfica representa el pH mínimo para que estos distintos cationes metálicos puedan ser valorados. ¿Por qué será que el hierro, por ejemplo, se puede valorar a un pH ácido? Les pregunto. ¿Por qué el hierro se puede o el níquel? O sea, ¿por qué hay determinaciones que se puedan hacer a pH ácidos? Ahí Ezequiel dice porque tiene más protones para disociar. ¿A alguien se le ocurre algo? Protones para disociar, el hierro ahí está, digamos, solvatado por el agua, no tiene protones, cuidado con eso. Porque no tiene tendencia a oxidarse. María Paula dice por las constantes de formación. Bueno, el tema de que digamos, acá no sé si forma hidróxidos, que generalmente los hidróxidos, los cationes metálicos precipitan. Lo que me está dando idea a mí acá de esos cationes metálicos que se pueden valorar en medio ácido es debido a las constantes de formación. Fíjense en la tablita, si ustedes se imprimieron la clase, fíjense el logaritmo de la K de formación para el hierro. Yo no me quiero volver, estoy buscándola, acá la tengo yo. Fíjense, el logaritmo de la K de formación del hierro es de 25.1, o sea que tiene una K muy, muy grande. Es decir, estos cationes que están aquí pueden ser valorados a pH ácido porque tienen una constante de formación muy, muy alta. Esta es la K de formación entre el catión metálico que estamos analizando y esta totalmente disociada. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean en esta gráfica es el pH mínimo, o sea que cada catión metálico tiene un pH mínimo necesario que tiene que tener el medio para poder ser valorado por la técnica de formación de complejos. Es decir, yo el hierro lo podría valorar a un pH de 2 o más. Digo 2 o más siempre y cuando no me precipite como hidróxido. En el caso del magnesio, que estuvimos viendo en la curva de titulación, para que el punto final, poder ver ese punto final, para que no haya un gran error en la técnica analítica, el pH del medio tiene que ser, el pH tiene que ser para el magnesio 10 o más, es decir, tengo que trabajar de aquí hacia allá, siempre y cuando el magnesio no me precipite como un hidróxido. ¿Se entiende esta gráfica? Díganme en el chat si se entiende. Es importante que entiendan lo que representa esta gráfica. Es el pH mínimo. Bien, si todos entendieron, vamos a continuar. La selectividad de esta técnica también la logramos. La selectividad de la técnica a través de precipitación.
Por ejemplo, si nosotros tenemos sulfatos en el medio y los queremos determinar por complejometría, lo que puedo hacer es decir, si yo tengo sulfatos, carbonatos, cromatos o sulfuros, es precipitar, este sería mi analito, no lo que quiero determinar, lo precipito, por ejemplo, si es el sulfato, lo precipito como sulfato de bario, lo separo por filtración y luego ese sulfato de bario, que es un precipitado, lo filtro y lo lavo y lo pongo a reaccionar con una solución en exceso de ETA, ¿sí? Dice se hierve con un exceso de ETA. Se hierve porque por ahí la reacción entre el ETA y ese catión metálico puede ser lenta. Entonces, si yo lo pongo en ebullición, digamos, lo que hago es catalizar la reacción entre el ETA y el bario. El ETA que me queda sin reaccionar, porque me queda en exceso, lo titulo con una solución, ese exceso con una solución patrón de magnesio más 2. Entonces, de esa manera, por ejemplo, puedo determinar cationes sulfatos. También se puede hacer, digamos, si yo tengo carbonatos, cromatos, sulfuros o sulfatos, lo que puedo hacer es precipitar esos aniones con un exceso de catión metálico, separar el precipitado y determinar el exceso del metal. En este caso, lo que yo puse fue separar el precipitado y hacerlo reaccionar con ETA. En este otro caso es ponerle ETA en exceso, poner el catión metálico en exceso y valorar el exceso de metal con ETA. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya vamos a ver que cuando tenemos calcio y magnesio, una forma de lograr selectividad es precipitando. En el caso de la dureza total, se hace a un determinado pH que valoro calcio y magnesio, y aumentando el pH valoro solo magnesio, solo calcio, quiero decir. Bueno, fíjense, esto sería una determinación indirecta. Es lo que dijimos recién, mi analito es el anión sulfato, le agrego un exceso de bario, se precipita ese sulfato de bario lo precipito, lo filtro, lo lavo y lo coloco a reaccionar con ETA. Entonces, el bario que proviene del sulfato va a reaccionar con el ETA para formar este complejo y me va a quedar ETA sin reaccionar. Ese ETA sin reaccionar lo valoro con una disolución de concentración conocida de otro catión metálico como el magnesio. Es lo que estuvimos viendo en la transparencia anterior, representado más gráficamente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Otra forma de lograr selectividad es trabajando con otros ligandos que enmascaren algunos cationes. Alguien al principio de la clase nombró que se podía lograr selectividad utilizando un ligando o enmascarando algunos cationes metálicos. Ustedes piensen que si tienen varios cationes en solución, ¿sí?, la mayoría de los cationes metálicos reaccionan con el ETA. Entonces, en la gráfica, ¿sí?, en esta gráfica, me voy a volver un poquito. En esta gráfica, yo voy a leer en función del catión metálico que yo tenga en solución, ¿sí?,
si yo tengo dos cationes metálicos en solución y, por ejemplo, trabajo a pH 10, voy a valorar todo lo que esté hacia menores valores de pH van a ser valorados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo calcio y magnesio en solución, fíjense que para valorar calcio, ¿sí? Si yo trabajo a pH aproximadamente 8, puedo valorar el calcio. Es el pH mínimo necesario para titular calcio. Entonces, si yo tuviera calcio y magnesio en solución, ¿sí? A pH 8 valoraría solamente el calcio. A pH 10, si yo tengo calcio y magnesio, voy a valorar tanto el calcio como el magnesio, porque acá, fíjense, para pH 10 puedo valorar magnesio, pero también puedo valorarlo al calcio, si los tengo a los dos en solución. Entonces, una de las cosas que se hace para determinar la dureza cálcica y magnésica, o la concentración de calcio y magnesio que tiene una solución, es hacer dos titulaciones a distintos pH. Por ejemplo, a pH 10 valoro tanto el calcio como el magnesio, pero si el pH lo llevo a 12, a ese pH de 12 el magnesio precipita como hidróxido de magnesio y solamente puedo valorar el calcio. Entonces, lo que les quiero decir es, si ustedes tienen una titulación donde hay varios iones en solución, esta gráfica les va a ayudar a ver si son dos determinaciones a dos pH distintos, cuáles son los iones que se están valorando en cada una de las determinaciones. Por ejemplo, repito, si tengo calcio y magnesio y estoy haciendo la valoración a pH 10, yo me fijo aquí en la tablita que el pH mínimo para valorar calcio es 8. Entonces, de 8 o un pH mayor, puedo valorar calcio. Si estoy a pH 10, también puedo valorar magnesio. Entonces, si yo tengo calcio y magnesio en solución, a pH 10 voy a valorar tanto el calcio como el magnesio. A pH 12, el magnesio precipita, entonces voy a valorar el magnesio. Si yo tengo calcio y magnesio, los dos iones en solución, y trabajo a pH 10, ¿a cuál de los dos va a complejarse primero? ¿El calcio o el magnesio? Pregunta para el chat. Acá me dicen el calcio. El logaritmo de la concentración del catión calcio, la K de formación entre el calcio y el eta es 10,69 y la del magnesio es 8,79. Entonces, si yo tengo calcio y magnesio, el que va a complejarse primero va a ser el catión calcio porque tiene, como dijeron aquí en el chat, la mayor K de formación. Cuando todo el calcio haya reaccionado o se haya complejado con el eta, va a comenzar la reacción entre el magnesio y el eta. Nos volvemos a donde estábamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Duda. Entonces, una forma de lograr selectividad es observando el pH mínimo para cada uno de los cationes metálicos. Entonces tengo que ver el pH mínimo y después que veo el pH mínimo tengo que analizar las constantes de formación de cada catión metálico con el eta. El que tenga mayor K de formación con el eta es el que va a complejarse primero.
Si yo tengo varios cationes metálicos en solución, lo que puedo hacer para lograr selectividad es agregar un ligando auxiliar. Es lo que se llama enmascarar, es decir, lograr que de alguna manera el ETA, esos cationes que tengo en solución, se hagan invisibles para el ETA. Por eso se habla de enmascarar. Colocar un ligando auxiliar para con el cual estos cationes metálicos formen un complejo que sea muy estable, más estable que el complejo que forma este cation con el ETA. ¿Por qué? Para evitar la reacción de desplazamiento del ETA con este ligando. Entonces, para que este ligando L, que está enmascarando a distintos cationes metálicos, se tiene que cumplir que la K efectiva del metal que yo quiero acomplejar con el ligando auxiliar tenga una K de formación que sea mayor, o una K efectiva mayor, que la K efectiva entre ese cation metálico y el ETA. Dicho de otras palabras, lo que estamos diciendo es que el ETA no sea capaz de desplazar ese ligando auxiliar para que, si no lo va a valorar. Si el ETA forma un complejo más estable que el ligando con el metal, se va a producir esa reacción de desplazamiento y voy a valorar tanto al analito que tengo en solución como este cation metálico M que está en solución. Entonces acá tienen distintos ejemplos de ligandos que se utilizan para enmascarar distintos cationes que pueden estar en solución. Por ejemplo, si yo tengo aluminio, hierro, titanio, berilio y agrego fluoruro, bien digo fluoruro en el medio, va a formar un complejo muy estable con estos cationes metálicos que van a hacer que el ETA no aprecie la presencia de estos cationes metálicos. ¿Alguna duda con los ligandos que utilizamos para enmascarar? Otra cosa que puedo hacer es la reacción de desenmascaramiento. Por ejemplo, acá, el metal, un metal M que está acomplejado con el cianuro, yo coloco formaldehído, ese formaldehído se forma aquí este compuesto, ¿sí? Y el formaldehído lo que hace es desplazar al cianuro, ¿sí? A ver, esperen, ¿cómo era esto? Sí, lo que se forma aquí es que hay un desplazamiento y el cation metálico me queda en solución. Entonces, cuando hablo de desenmascaramiento, aquel formaldehído, ¿sí? Lo que hace es reaccionar con este ligando de tal forma que me queda el cation metálico en solución. Yo les había pedido que se fijaran en este ejemplo del ESCU. ¿Lo pudieron ver? Lourdes, que me pregunta acá en el chat, fíjate acá. La constante de formación entre el metal y el ligando, para que este ligando enmascare, haga que estos cationes metálicos el ETA no lo vea. Eso significa enmascarar. Hacer de cuenta que ese cation metálico, ese ligando que estoy agregando, hagan que para el ETA estos cationes sean invisibles. Entonces, que la K efectiva del metal, que sería aluminio, hierro, titanio, berilio, la K de formación del flúor con estos cationes metálicos tienen que ser más que la K efectiva de estos cationes metálicos con el ETA. Si eso no ocurre, lo que va a pasar es que el ETA lo va a desplazar al ligando ese que está enmascarando.
Bueno, eso es en cuanto al enmascaramiento. Y en el desenmascaramiento, acá el formaldehído lo que hace es reaccionar, digamos, liberar ese catión metálico, reaccionando el formaldehído con el cianuro y liberando este catión metálico. Entonces acá este ligando auxiliar, digamos, en el desenmascaramiento lo que hace es liberar este catión metálico. Les preguntaba si pudieron ver este ejemplo del scoop. Si no lo pudieron ver, se los aconsejo, porque justamente ahí es una técnica que se usa, o sea, uno puede colocar un ligando para enmascarar un catión metálico y luego hacer una titulación con ese ligando que está enmascarando. Después poner un reactivo, ¿sí?, que libere ese ligando auxiliar para que me quede el catión metálico este en solución y poder. Puede ser el formaldehído y hay otros compuestos, ¿no? Acá este es un ejemplo que yo les puse, pero hay otros ligandos que puede generar ese desenmascaramiento. El desenmascaramiento es una técnica que yo utilizo para que ese catión metálico me quede en solución y poder valorarlo. O sea, sería hacer dos valoraciones, o sea, hacer uno enmascarado y otro desenmascarado, para cuando tengo varios cationes metálicos en solución. Les aconsejo mirar ese ejemplo. Bueno, acá tienen una tablita. Bueno, fíjense ahí. Dice, algunos ejemplos de agentes enmascarantes en la determinación de cationes metálicos. Por ejemplo, el cianuro se utiliza entre pH 9 y 12 para enmascarar estos cationes que están en solución y permitirme la determinación de calcio, magnesio, manganeso, plomo o bario con una valoración correcta. ¿Sí? O sea, ese es un ejemplo. Cianuro, fluoruro, para enmascarar el aluminio, el calcio y el magnesio, y acá tienen en esta tabla el catión que se determina, el catión enmascarante, y en esta primera columna los ligandos. Fíjense que el hidroxilo, ¿sí?, a pH 12 me enmascara el magnesio, justamente por lo que les estaba explicando, para la dureza del agua, porque me precipita el hidróxido de magnesio y me permite ver el calcio. Bueno, se está por cortar, así que nos volvemos a conectar. Voy a finalizar el chat, voy a finalizar este encuentro y abro uno nuevo. Bueno, les estaba diciendo que se fijen acá que para el magnesio, a un pH 12, el anión hidroxilo funciona como un agente enmascarante que hace que el magnesio no se observe. ¿Por qué? Porque precipita como hidróxido de magnesio y eso me permite determinar el calcio en una mezcla de calcio-magnesio. Bueno, acá lo que quería que vieran es que tienen que tener cuidado en el uso de esos ligandos que nosotros utilizamos para dar medio a la solución, debido a que si uno exagera, por ejemplo acá en la concentración de amoníaco, para dar el medio para la valoración con zinc, fíjense que acá la concentración de amoníaco es 0,01 molar. Si yo aumento mucho la concentración de ese ligando auxiliar a 0,1 molar, fíjense cómo afecta la curva de titulación. El salto se hace mucho menor. Entonces tienen que tener en cuenta que el ligando auxiliar, el efecto que tiene es disminuir el salto inicial de la curva de titulación. Es decir, ese ligando que yo pongo, ese amortiguador, para controlar el pH del medio, el efecto que tiene es que si yo pongo, pongo demasiado agente enmascarante, si pongo una concentración alta de ese agente
esto no es agente enmascarante, de amortiguador para controlar el medio de la titulación, lo que me va a generar es que disminuya el salto inicial de la curva de titulación. ¿Por qué? Porque ese ligando va a estar compitiendo por el catión metálico. Entonces lo que va a generar es que la concentración de metal libre sea menor. Entonces, como la concentración de catión metálico va a ser menor, porque parte va a estar acomplejada con ese ligando, como por ejemplo el amoníaco que colocamos para dar el medio el amoníaco también es un ligando que reacciona con un catión metálico que hay en solución. Si esa concentración es muy alta, lo que me va a generar es que parte del catión metálico va a estar acomplejado con ese ligando auxiliar que coloco para controlar el pH, y el efecto que me va a producir es que se me acorta la curva de titulación. ¿Por qué? Porque tengo menos catión metálico en solución, porque parte está acomplejado con ese ligando auxiliar. Y la segunda parte de la curva de titulación vimos que esta zona está afectada por el pH del medio. A medida que el pH del medio es más bajo, logro un menor salto en la curva de titulación. Entonces, en esta transparencia vemos cuáles son los factores que afectan el salto de la curva de titulación. Por un lado, el pH del medio, que hacen que la segunda parte sea más baja a medida que disminuye el pH, y por otro lado, los ligandos que yo coloco o los amortiguadores que coloco para generar control del pH del medio. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Contéstenme en el chat si se entiende, si hay alguna duda. Bueno, bárbaro. Pensé que me había quedado sola. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver, bueno, hasta aquí vimos cómo construir la curva de titulación, los factores que afectan la curva de titulación, cómo hacer que esta técnica sea selectiva, controlando el pH, utilizando agentes enmascarantes, que son ligandos auxiliares, y lo que vamos a ver ahora es cómo detectar el punto final de esta titulación. Lo podemos hacer a través de métodos visuales, que serían utilizar compuestos químicos que tengan la particularidad de tener un color antes del punto de equivalencia y un color diferente después del punto de equivalencia. Después tenemos los métodos instrumentales, que serían técnicas que emplean distintos electrodos para detectar el punto final. Esta técnica de la parte instrumental, ustedes lo van a ver si tienen clase, a las 7 menos cuarto termina la clase del teórico. Ismael, que me está preguntando. Generalmente Jorgelina les da unos minutitos de recreo y seguramente empezará, si nosotros terminamos 7 menos cuarto, ya empezará 7 o 7 menos 5, no sé. Esta parte de los métodos instrumentales, ustedes lo van a ver, los que hagan analítica aplicada, van a ver todos los métodos instrumentales para detectar puntos de equivalencia. Acá no los vamos a ver porque no nos da el tiempo para ver estas técnicas instrumentales. Bueno, ¿cómo funcionan los indicadores metalocrómicos? Los indicadores metalocrómicos son también ligandos que forman un complejo con el catión metálico. Es decir, el indicador que utilizamos en la técnica de titulación por formación de complejos
es también un ligando que tiene la particularidad de tener un color cuando está libre y un color diferente cuando está acomplejado. Entonces, fíjense acá, M, en esta transparencia, representa el analito, el catión metálico que yo quiero determinar, y N representa el indicador, que como les acabo de explicar, también es un ligando que forma un complejo con ese catión metálico que yo quiero analizar. Por otra parte, el metal, que es mi analito, reacciona con el eta, acá le falta la carga, ¿no? De I-4 para formar este complejo entre el metal y el eta. Lo que suele ocurrir es que el complejo que forma el metal con el indicador es un complejo menos estable que el complejo que forma el metal con el eta. Fíjense acá, la K efectiva entre el metal y el indicador es menor que la K efectiva entre el metal y el eta. ¿Por qué? Para que se produzca el desplazamiento. Cuando yo comienzo la titulación, si esto se cumple, yo coloco 2 gotitas de indicador, el indicador se me va a complejar con el catión metálico, en el Erlenmeyer voy a tener el metal, en la bureta voy a tener el eta, entonces al inicio de la titulación, el indicador se va a complejar con el catión metálico y voy a ver el Erlenmeyer, el color del indicador acomplejado con el catión metálico. A medida que voy agregando eta desde la bureta, se va a producir esta reacción, el metal que está libre va a reaccionar con el eta que voy agregando, hasta que todo hasta que llegue al punto de equivalencia, que ha agregado la misma cantidad de catión de eta que catión metálico tengo en la solución. Agrego una gota más y el exceso de eta lo que va a hacer es desplazar al indicador porque forma un complejo más estable. Entonces el eta desplaza al indicador, forma el complejo metal-eta y me queda el indicador libre. Esto es, en general, las reacciones que tienen lugar en las titulaciones directas de metal con eta. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Bueno, entonces, los distintos indicadores que tenemos, aparte de ser ligandos que tienen la particularidad de tener un color en su forma acomplejada y un color en su forma libre, también son indicadores ácido-base. ¿Qué significa esto? Que en función del pH tienen distintas especies en solución. Estos indicadores que se utilizan son inestables porque tienen grupo azo, lo cual hace que muchas veces se preparan disoluciones sólidas, es decir, se mezcla una pequeña proporción del indicador en otro sólido, no se preparan soluciones. Bueno, esto lo vamos a ver después. Pasamos a la transparencia que sigue. Por ejemplo, acá tenemos un indicador muy utilizado que se llama calamaguita. Fíjense que esta es la estructura molecular. Acá tiene la estructura molecular de la calamaguita. Este indicador, fíjense que tiene, ahí tiene esos centros de alta densidad electrónica, ¿no? Acá también tenemos pares de electrones no enlazantes con los cuales puede formar quelato con el metal que está en solución. La calamaguita la podemos encontrar como ácido, acá tienen la representación de la calamaguita en su forma ácida. Si está en su forma ácida, el primer protón es fuerte, así que está totalmente disociado en solución, así que lo vamos a encontrar en solución como H2 indicador menos, porque está totalmente disociado. En función del pH, vamos a tener
la disociación, digamos, si estamos hablando del ácido, del segundo protón, y si está en su forma sódica, que esta sería la representación del indicador en su forma sódica. Entonces, acá tenemos la liberación o la K de disociación del segundo protón y del tercer protón. Este indicador, la calamaguita, con la mayoría de los cationes metálicos, forma un complejo con la calamaguita que es de color rojo vino. Aparte de tener este indicador un color con los distintos cationes metálicos, como les decía, tiene propiedades ácido-base. Eso significa que cuando cuando ha liberado el primer protón en solución, se va a ver ese indicador de color rojo. Cuando libera el segundo protón, se va a ver azul, y cuando libera el tercero, se ve naranja. Por eso, aquí tenemos esta curva, donde acá, por ejemplo, tenemos representado el P de metal del magnesio en función del pH. La primera constante de disociación, fíjense, el primer pK es 8,1, recuerden estos valores, y el segundo pK 12,4. Fíjense que esta recta acá, 8,1, esta primera recta, representa el pK de la disociación del segundo protón. Y el pK de 12,3 creo que era la constante de disociación, se me fue, la 12,4 del segundo protón. Entonces, por debajo de 8 tenemos acá la especie que ha disociado el primer protón, que es de color rojo, que representa esta zona de acá. Cuando el pH está por encima de 8,1, la especie predominante va a ser esta, que es la que está representada aquí, y por encima de 12,1, creo que es la otra constante de disolución, de la constante de disociación, vemos el color naranja del indicador totalmente disociado. Entonces, en esta gráfica, acá tenemos una curva. Por encima de la curva, todo lo que está por encima de la curva representa las características ácido-base que tiene este indicador. Es decir, en función del pH, las distintas especies que vamos a tener en solución. De la curva hacia abajo representa el metal acomplejado con el indicador. Entonces, aquí, cuando comienza la titulación, es decir, si yo estoy valorando, por ejemplo, magnesio, y coloco calamaguita como indicador, ¿sí? El pH se controla alrededor de 10, la zona que más se usa de este indicador es entre 8,1 y 12,4, creo que era el otro valor de pK. ¿Por qué? Porque acá voy a observar un cambio de color del indicador acomplejado con el catión metálico que dijimos que era rojo a azul. De rojo a arroz, acá no vería un cambio de color del catión acomplejado con el indicador a libre, a pH menores de 8,1, porque no voy a ver cambio acá. Entonces, la zona viable de utilizar este indicador, que es la calamaguita, es entre 8 y 12,1, 12,4. No recuerdo de memoria el pK del indicador. ¿Para qué? Para observar el cambio de color de rojo a azul. Tienen la reacción, les decía, cuando comienza la titulación en el Erlenmeyer van a tener el magnesio. Le agrego el indicador, si yo estoy controlando el pH en 10, la forma que voy a tener a pH 10 va a ser con dos protones disociados. Entonces el magnesio se va a complejar con el indicador formando este complejo, que es de color rojo,
que va a tener esta K deformación, la K deformación entre el magnesio y el indicador, que va a ser igual al magnesio acomplejado con el indicador por la concentración de protones, dividido, esta especie representa el indicador libre por la concentración de magnesio que tengo en solución. Si yo acá tomo, si se despejo la concentración de magnesio acá, ¿sí? Lo saco de acá, me va a quedar la concentración de magnesio indicador dividido la concentración de indicador libre, que es esta parte. Acá tengo la concentración de magnesio y la K deformación pasa al denominador. He despejado de aquí la concentración de magnesio en solución. Si yo tomo logaritmo, menos logaritmo en base 10 en los dos miembros, en el miembro que está a la izquierda me va a quedar el menos logaritmo de la concentración de magnesio, que es P de magnesio. Igual, menos logaritmo de la K deformación del indicador, ¿sí? Como la K deformación está en el denominador, digamos, esto estaría multiplicado por menos 1. Entonces acá me queda el logaritmo de la K deformación del metal o del magnesio con el indicador y tiene un asterisco. Ese asterisco significa que está afectado por la concentración de protones en el medio, que sería como una K efectiva para el indicador con el catión metálico. ¿Se acuerdan que en la K efectiva de Leptar nosotros afectábamos por el alfa 4 en función del pH que estuviéramos trabajando? Bueno, acá es lo mismo. En función del pH que estemos trabajando, en vez de la K deformación del metal con el indicador, hablamos de una K asterisco, que significa que está afectada por esta concentración de protones del medio, que está fijado en función del pH del medio. Bueno, entonces si aplicamos el logaritmo, acá nos va a quedar este logaritmo, si lo vemos como un producto, la primera parte es esta, y me queda menos logaritmo del indicador acomplejado con el magnesio dividido la concentración de indicador libre. ¿Estamos hasta ahí, hasta esta ecuación? ¿Hasta acá? Experimentalmente se sabe que si acá nosotros dijimos que el indicador libre tiene un color y el indicador acomplejado tiene un color diferente. El indicador acomplejado, si el pH es 10, va a ser de color rojo, que sería esta parte. Y si el indicador está libre, tiene un color azul, que sería esta parte que está aquí. Cuando la relación de una de las especies con respecto a la otra es 10 veces mayor, o sea, si yo acá estoy analizando esta parte, si la concentración del indicador acomplejado con el metal es 10 veces la concentración del indicador libre, mi ojo va a observar el color que tiene el indicador acomplejado, que en este ejemplo es rojo. Es decir, si la relación del logaritmo del metal acomplejado con el indicador es 10 veces la concentración del indicador libre, yo voy a ver el color del indicador acomplejado, que es rojo. Entonces me va a quedar acá el menos logaritmo de 10 sobre 1, porque esto es 10 veces esto, me va a quedar el logaritmo en base 10, que me va a dar 1, con signo menos. Entonces, el P del metal, que es lo que está graficado acá, si la relación es 10 a 1, esta firmina, Camila, no está porque la agregué el fin de semana. Entonces, si esta relación del indicador acomplejada con el magnesio es mayor que el indicador libre, yo voy a ver el color del indicador acomplejado, que sería esto. Entonces, el logaritmo de 10 me va a dar 1 con este signo menos, entonces acá fíjense, el color
magnesio indicador va a ser igual al logaritmo de la K de formación del indicador, acá sería asterisco, ¿no? Logaritmo de la K asterisco del magnesio indicador menos 1. Entonces, todos estos valores del P de metal voy a ver el color acomplejado. Ahora, si el indicador, la concentración de indicador libre es 10 veces este valor, ¿sí? Me va a quedar acá el logaritmo de 1 sobre 10. El logaritmo de 1 sobre 10 me va a quedar menos 1, que con este menos 1 se me hace más. Entonces, este es el valor de una unidad más con respecto acá al P de metal. Entonces, eso es lo que se denomina, esto es lo que se denomina rango de transición del indicador. Es decir, si yo acá grafico, estamos ampliando, acá a pH 10, estamos ampliando esta zona. La zona de la curva representa la zona en que la concentración del metal acomplejado con el indicador y el indicador libre, esa relación es igual a 1. La mitad del indicador está acomplejado y la mitad está libre. Sería un punto acá de la curva. Me muevo una unidad por encima, veo el color, está el indicador, la especie que está en exceso es el indicador libre. Y si me muevo de la curva hacia abajo, tengo todo el metal acomplejado con el indicador, que es lo que está aquí. Entonces, para este indicador, para la calamaguita, este punto, ¿sí?, representa el P del metal para el cual el logaritmo de esto es igual a 1. Por eso acá el P de metal igual al logaritmo de la K, le falta un asterisco, de la formación magnesio indicador. Una unidad para abajo veo el color rojo puro. Una unidad por encima veo el color azul puro. En la zona entre más menos 1 de este valor veo el color transición, que por eso acá fíjense que es un color gradual del rojo al azul, que está indicando la transición de la zona roja a la zona azul. ¿Se entendió? Porque ya estamos casi terminando la clase. ¿Se entendió esto? ¿Cómo funciona el indicador? Entonces aquí, en esta otra transparencia, fíjense, acá tenemos la reacción del metal acomplejado con el indicador. Cuando hay exceso de ETA, el ETA desplaza al indicador para formar el complejo metal-ETA y el indicador queda libre. Entonces, ¿qué voy a observar yo? Antes del punto de equivalencia, el metal va a estar acomplejado con el indicador y voy a ver el color rojo. En la zona esta sería la zona de transición, que es el rango de transición o el color mezcla, y cuando llego al color azul, quiere decir que estoy pasando antes del punto de equivalencia estoy rojo. El metal está acomplejado con el ETA. Después del punto de equivalencia, el indicador está libre y veo un color azul. En esta transición entre el A y el C, estoy en el rango de transición, que es donde veo la transición entre el color rojo y el color azul. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Se entendió esto? Bueno, muy bien. La zona esta que está punteada acá en la gráfica representa una zona donde no puedo hacer la determinación analítica, analíticamente no es posible hacer la determinación debido a que el magnesio precipita como hidróxido de magnesio. Bueno, si no hay dudas, dejamos aquí. No sé si está Jorgelina por ahí, si la clase va a comenzar a las 7. Si estás por ahí, le indicas a los chicos a qué hora comienza el práctico.
Bueno, a las 19, bueno, ahí Jorgelina está diciendo en el chat que la clase empieza a las 7. Bueno, nos vemos el jueves a las 16, a las 16:30. Nos vemos